Gracias, Lucía. Me llamo Enric Pastor, soy el director de la revista AD y es un verdadero placer para mí presentaros e inaugurar esta serie de conversaciones. Y os doy la bienvenida también en nombre de Loewe y en nombre de la Fundación March. Como decía Lucía, es una serie de charlas en torno al diseño, al arte y a la artesanía. Tres conceptos que son muy próximos a la filosofía de AD y a la filosofía también de Loewe. Yo os voy a hablar muy brevemente de lo que significa para mí William Morris. William Morris es un pionero, es un loco, un visionario, un genio que decidió, en un momento en el que la máquina de vapor estaba revolucionando la industria británica y empeorando la vida de los trabajadores, apostar por humanizar el trabajo del artesano, recuperar la artesanía, modernizarla, llevarla a muebles, a telas y a objetos para la casa. Luego ya os contarán qué conclusiones tuvo y qué dificultades y qué problemas encontró William Morris. Del mismo modo, Loewe para mí es una firma que en un tiempo hipertecnológico en el que estamos permanentemente conectados y rodeados de mucha electrónica, ha decidido apostar por eso, por seguir valorando la artesanía, por darle una nueva visión, como decía Lucía, bajo la mirada de Jonathan Anderson, y por valorar y dignificar ese trabajo artesano y combinarlo con otras referencias, como es el caso de la colección cápsula que han hecho con William Morris, llamada Morris Meets Punk, que para mí el punk también es un movimiento muy artesano y que casa perfectamente, muy do it yourself y nada más. Os presento a María Zozaya y a Manuel Fontán, que son comisarios de la exposición William Morris y compañía sobre el movimiento Arts and Craft, que es una exposición fantástica que podéis disfrutar hasta el mes de enero y que yo sé que muchos de vosotros ya habéis ido porque os conozco y sois amigos y sois muy inquietos, pero quien no la haya visitado merece la pena, de verdad. Sin más, os dejo con ellos y si luego hay alguna pregunta o alguien quiere ampliar la información, podéis ser libres de preguntar cuando acaben su presentación. Muchas gracias. Bueno, antes de nada queremos dar las gracias a Loewe por convocarnos a estar aquí hoy, a AD por hacer esta convocatoria, a Enric por presentarnos y estamos muy contentos, Manuel y yo, de estar aquí en Casa Loewe y de iniciar estas conversaciones que se encuentran pues muy dentro de la línea de conocimiento que desde la Fundación nos interesa. Esto realmente ha sido una casualidad, que si lo hubiéramos programado en el tiempo nunca hubiera coincidido de esta manera, que dos instituciones tan diferentes como la Fundación Juan March y Loewe hayan coincidido en el tiempo con la figura de William Morris. Yo esto no sé si realmente es una casualidad o que tiene unas razones de ser. La primera que se me ocurre es pues la más obvia, quizá es el origen británico del director creativo de Loewe, Jonathan Anderson, porque William Morris en Gran Bretaña es una figura importantísima, no solo en el campo de la estética y del arte, sino también de la política, de las ideas y de toda la teoría social. Efectivamente, como se habrán dado cuenta, bueno, yo también quiero empezar agradeciendo a Loewe su invitación, darnos la oportunidad de hablar de William Morris. Vamos a ser educados y no vamos a hablar excesivamente de la exposición, porque además las exposiciones están para ir a verlas y no para hablar de ellas. Y a Enric por su presentación, que ha sido muy sintética y que casi me ha hecho pensar que podíamos irnos directamente a la copa, porque lo ha explicado muy bien. Y como habrán visto, nos han pedido, y vamos a ser completamente obedientes, que esto parezca o sea una conversación, con lo cual tenemos que mirarnos, tenemos que llegar al agua, a los papeles, mirarles a ustedes. Si en algún momento perdemos los papeles o el hilo, ustedes nos disculpan. Pero efectivamente, se ha dado esa circunstancia de que nuestra exposición coincida con la colección cápsula de Jonathan Anderson o al revés. Y creo que ha sido una buena idea que nos reunamos aquí, igual que la gente de Loewe, invitados han venido a ver nuestra exposición en este mes pasado. Efectivamente, la primera coincidencia es que se trata de dos ingleses. Jonathan Anderson, si no me equivoco, es nacido en el norte de Irlanda y William Morris, como saben ustedes, nació en Londres. Ocurre que quizás debajo de eso hay más coincidencias que casualidades, ¿no?
Sí, quizá aparte del origen británico, la segunda coincidencia entre las preocupaciones de la Fundación y del OEB es el velar siempre por conservar el oficio y la artesanía, que en el OEB, como hemos podido comprobar, porque la semana pasada tuvimos la suerte de visitar la fábrica, es algo que desde su fundación en 1848 se ha cuidado mucho, esa tradición de, a pesar de los avances tecnológicos que también se incorporan lógicamente, pero de seguir cuidando la artesanía y el oficio, que es algo que fue el punto primordial de William Morris. Sí. Desde luego, Loewe es más antiguo que la Fundación Juan Marc. De hecho, William Morris podía haber trabajado como aprendiz de Loewe porque nació en 1836 y en esa época ya existía la compañía. Y es una marca o una compañía, una empresa que efectivamente en la que la tradición, lo cultural y la artesanía ha estado muy presente. También la Fundación, por lo menos entre las instituciones del así llamado tercer sector, tiene su tradición, porque como saben, se crea en el año 55, cuando en España la palabra fundación era un vocablo apenas usado, y empieza a tener actividad, yo diría que en todos los campos del mundo, digamos, de la asistencia social y de la cultura, pero muy llamativamente a partir de los años 60 con una línea de becas muy importante, y a partir de los años 70 pues levantando, quizás muchos de ustedes lo recuerden, el primer programa de exposiciones que se hizo en este país con continuidad dedicada al arte, básicamente al arte moderno y contemporáneo. Sí, y quizá como tercer punto en el que hemos coincidido es lo que en Loewe sería la propia mecánica de la moda, ¿no? Que siempre reinterpretar o acudir al pasado, pero reinterpretándolo. En este caso, en esta colección, pues quizás ha acudido por un lado a Morris, reinterpretándolo, y además después ha superpuesto un pasado más reciente, que es el punk. Quizá en el arte ocurre lo mismo, ¿no? En el caso de la Fundación. Sí, en el arte moderno, que ha sido, digamos, la corriente central sobre la que la Fundación ha hecho sus proyectos expositivos, aunque parezca lo contrario, aunque parezca que es un campo completamente impermeable a la moda, ocurre lo mismo. Creo que estaríamos locos si intentáramos entender lo que ha pasado, sobre todo en el siglo XX, en arte, si hiciéramos abstracción del fenómeno de la moda, ¿no? Es decir, lo nuevo, la creación de lo nuevo, eso es lo que tanto insistieron las vanguardias, nunca ha sido la creación de lo radicalmente novedoso y que no tenía nada que ver con lo anterior, ha sido más bien la reinterpretación peculiar de lo antiguo, la revalorización de lo que había dejado de estar de moda, la puesta en valor de lo desvalorizado, la sacralización de lo profano. Ese es un modo de entender cómo ha funcionado el arte y cómo sigue funcionando. Y en ese sentido, pues lo que hace un diseñador como Jonathan Anderson, mezclando a William Morris con el punk, o haciendo una colección hoy con un repertorio que viene claramente del mundo de Morris, es lo mismo que hacía William Morris con un repertorio que en su caso venía de el gótico, la Edad Media, el Renacimiento italiano y las fuentes que consideraba más valiosas que el mundo en el que le tocó vivir. Por tanto, aunque seamos dos instituciones tan diferentes, probablemente nos hemos unido en unos intereses al final comunes. Y aunque hemos dicho que no íbamos a hablar de la exposición, por si alguien todavía no la ha visto, vamos a enseñaros un vídeo que un poco acude de nuevo a lo artesanal, ¿no? A esto que nos une a todos, a Loewe y a la Fundación Juan Marc y a Morris, para que veáis el proceso de construcción de nuestra exposición, un poco la importancia de las manos y de cómo se construye una exposición, igual que se puede construir un bolso con las manos, que al final es lo importante. No es un... He never designed anything that he had not first learnt how to make with his own hands. He felt that only if you knew how to make something would you understand the materials, the techniques, and the possibilities of the medium. Esa exposición, que tiene más de 300 piezas y en la que Morris comparte protagonismo con más de 30 arquitectos, artesanos, pintores, decoradores,
y representantes prácticamente de todos los oficios y de todas las artes pusieron el acento en una serie de cuestiones humanas radicales que aún hoy no están resueltas y quizás no puedan estarlo del todo nunca. Esas cuestiones son las relativas a la organización justa del trabajo, a las desigualdades sociales y al esfuerzo que en parte el arte moderno y contemporáneo rompió de unir en una misma ecuación la justicia y la belleza. Que lo bello no estuviera limitado al museo, a la obra de arte enmarcada, carísima y que no se pudiera tocar, sino que lo bello fuera lo que tenemos todos en casa. He put his own freedom in jeopardy. He risked imprisonment and was very, very committed and had a very deep sympathy for working men and women. William Morris is a really extraordinary and I think completely unique figure. He was a man of huge energy and very versatile talents. He could do a great number of things, and in virtually every aspect of his work, he searched for perfection. Morris no fue solo un artista, fue un artesano, fue un tejedor, fue tintorero, fue impresor, fue diseñador, fue escritor, fue poeta, fue traductor, fue empresario, y en esa misma medida en la exposición hay muebles, hay pintura, hay metalistería, hay joyas, hay panfletos políticos, hay tejidos, hay papel pintado, hay bordados, hay pósters, hay libros, hay fotografía. Teníamos el reto de mostrar para la contemplación objetos que en realidad no fueron hechos para ser contemplados, sino que fueron hechos para ser vividos. Empiezan a reivindicar la vuelta a lo medieval, a la época de los gremios, que era cuando todo el artesanal se apreciaba y se valoraba. Esto es una reacción también a la revolución industrial y aspectos como la vuelta al campo, a lo rural, el respeto por el medio ambiente, todo eso que Morris había comenzado a defender y que hoy en día es tan actual. Well, the arts and crafts movement is very interesting because it is the first artistic movement that gives women more opportunities to participate, and the movement has some outstanding women artists associated with it. There is no single style, there is no manifesto, and there is no formal membership. Have a seat. Good. Bueno, como ven, no era tanto un vídeo sobre la exposición, sino más bien un vídeo sobre cómo hemos hecho la exposición. Hacer exposiciones también tiene mucho de artesanal y de gremial, no es algo que haga un comisario iluminado que domine un equipo de trabajadores manuales, sino que, aunque aparecían muchas manos ahí intencionadamente, sino que es un trabajo coral que se hace entre muchas personas. Lo demás pues lo verán cuando la vean en la sede de la Fundación Juan Marc. Y ahora tocaría intentar, aparte de lo que ya hemos oído en el vídeo, pues en píldoras o en cápsulas, intentar contar sintéticamente quién era William Morris. William Morris, como hemos dicho antes, es un inglés que nace en 1836, que no ve acabar el siglo, muere en 1896 y que 3 años después de que nazca ocurre en su país que la reina Victoria es coronada como emperatriz. Su vida, por tanto, coincide con la era victoriana del Imperio Británico, que es un momento en el que Inglaterra es el imperio con mayúscula, en el que Inglaterra es la máquina del mundo, un imperio colonial obviamente,
en el que Inglaterra es la máquina del mundo, está teniendo lugar en ella la segunda revolución industrial, florecen las universidades, la ciencia, con partes positivas y negativas de esa revolución pero industrial. obviamente, como toda época, pues tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y las luces podrían ser el progreso, ¿no? La primera luz inmediata a la revolución industrial, pues el progreso entre los transportes, en las comunicaciones, pero con una parte negativa, que es quizá la que más se van a fijar Morris y compañía. Y su compañía, que es pues en cómo cambia la condición del trabajo del hombre. Efectivamente, cómo la máquina puede pasar fácilmente, y esto lo seguimos viendo continuamente, a cómo puede pasar de ser un instrumento, una herramienta, una extensión de las capacidades humanas, algo al servicio del hombre, a ser algo que esclavice a los hombres. Y empieza a ocurrir que la máquina ahorra mucho tiempo, produce muy rápidamente, pero necesita una mano de obra industrial, esta vez, no agrícola o artesanal, que hace, por ejemplo, que allí donde se configuran los espacios industriales, que es básicamente en las ciudades, cuyo perfil cambia radicalmente, pues hacia las ciudades haya un éxodo brutal. En las ciudades, pues la gente se deja el campo, abandono del campo, que es otra característica negativa de esta época de la revolución industrial, y viven hacinados en ciudades, en condiciones miserables, insalubridad, epidemias, explotación infantil, ¿no? Malas condiciones para las mujeres, también en el trabajo, contaminación, que es otra de las cosas contra las que luchará Morris, que es como el primer ecologista ya en el siglo XIX. Y se forma, pues eso que después, en términos más bien de filosofía política, se llama pues el proletariado o el lumpenproletariat, masas humanas que conviven en la misma época en la que otra gente pues disfruta de los avances científicos y de la versión más sofisticada de la cultura, ¿no? Y esta es una época, o estos son aspectos claroscuros de la época contra las que Morris se revela, ¿no? Sí. Y se revela en un momento determinado, que es cuando Morris, junto con Edward Burne-Jones, va a estudiar a Oxford, y allí conoce o entra en contacto con una figura muy relevante para el movimiento, algo así como el padre intelectual del movimiento, que es John Ruskin. De Ruskin, Morris dice que cuando le leyó, notó que Ruskin daba forma a su descontento. Todo aquello que le desagradaba de la época en la que le había tocado vivir, lo vio cómo tomaba forma en los escritos de Morris, y en concreto... De Ruskin, perdón. Y en concreto en un libro célebre... Que es Las piedras de Venecia. Sí. Todo este grupo de gente encuentran en la Edad Media, y en Venecia en concreto, pues el ideal de trabajo cooperativo, en gremio, que sea algo a lo que ellos siempre van a recurrir, ¿no? Que el trabajo en comunidad, en el que todos colaboran, es el ideal, y de la belleza imperfecta, porque es la belleza que viene de la mano del hombre, la belleza a la que se le dedica tiempo y que hace feliz al hombre, el que lo hace, al trabajador y al que lo recibe. Ellos admiran, a través también de las lecturas de un arquitecto como Pugin, aparte de Ruskin, el mundo medieval, el mundo del Renacimiento, en el que la obra de arte era, por ejemplo, la catedral, un objeto que tardaba siglos en construirse, en el que colaboraban muchas manos, muchas de ellas anónimas, y que era una forma muy perfecta pero llena de imperfecciones, con el genio individual de cada persona que había trabajado aquello con sus manos, día a día, semana tras semana. Y en esto veían una cierta salvación, veían que era una forma de volver a recombinar la felicidad y el gozo en el trabajo, el reconocimiento del propio trabajo, frente a una revolución industrial que, por lo menos en algunos aspectos, tenía, como hemos dicho, sus aspectos positivísimos, amenazaba con alienar al hombre, atarlo a la máquina y convertirlo a su vez en un engranaje más de esa máquina, ¿no? Pero bueno, volviendo a Morris, Morris está en Oxford en esos años porque su idea era estudiar teología, ser clérigo. Morris provenía de una familia acomodada, y cuando va a Oxford con esa idea, conoce a Burne-Jones, a Dante Gabriel Rossetti, a todo el círculo de los artistas prerrafaelitas, y decide cambiar la teología por el arte. Primero quiere ser pintor, pero ve que no se le da muy bien, después querría ser arquitecto, bueno, va pasando por distintos oficios del arte. Y es allí donde crean todo este grupo de amigos, que luego sería su compañía, en el sentido doble de compañía empresarial, porque su empresa veremos luego que se llamó Morris y compañía de amigos, de colegas, de amigos y compañeros de aventuras y desventuras.
y como ocurre muchas veces entre compañeros y compañías o entre gente que tiene, digamos, parecidos, de alguna manera hay algo que les galvaniza en un objetivo común, y es que Morris decide hacerse una casa. Sí, antes había casado con Jane. Bueno, antes había casado con Jane Morris, que es para Es muchos muy el ideal importante. de la belleza prerrafaelita. Ese es un retrato que está en la exposición, hecho por Edward Burne-Jones. No, pintado por Rossetti. Perdón, por Dante Gabriel Rossetti, efectivamente. Que además, Rossetti se convirtió, todas las modelos de los cuadros de Rossetti siempre es Jane, Sí. que además mantuvieron un Efectivamente. idilio durante Efectivamente. toda su vida. Una de las muchas paradojas de Morris, que defendía el amor a toda costa, pero su mujer vivió un idilio consentido con uno de Con sus su mejores retratista. amigos. Pero bueno, y en la otra imagen, un poco una caricatura muy representativa de esta relación que tuvo con uno de sus mejores amigos, Burne-Jones, y en el que se les ve ya pues, en Londres, en el interior de la primera casa en la que vivieron, con muebles que ya comenzaron a construir y a pintar ellos mismos. Y es de aquí de donde ya, después de casarse con Jane, decide surge la idea de hacerse una casa. Esa casa que existe todavía y que se puede visitar en Londres. Se llamó Red House. Morris se la encargó a un arquitecto amigo suyo, que formó parte también del movimiento, Philip Webb, pero fue una especie de trabajo gremial entre todos. Y digamos ¿Y por que... qué? La hicieron porque Bueno, lo encontraban. la hicieron porque querían hacer una especie como de palacio medieval de las artes en el que se pudiera vivir, porque no les gustaban las casas que se podían alquilar o comprar, y no solo les ocurrió con la casa, les ocurrió también con la decoración. Llegaron a la conclusión de que aquello con lo que ellos querían decorar su casa no estaba en el mercado. Y entonces decidieron hacerlo, decidieron fabricarlo entre todos. Se pusieron a diseñar muebles, a diseñar vidrieras, objetos decorativos, pintaron las paredes. Fue un poco como un taller, un banco de trabajo para lo que después, Sería 2 años después, sería la empresa que crean en 1861. Una empresa cooperativa. Morris pone el dinero porque él era el único que tenía recursos, y con otros 7 socios pues forman Morris, Marshall, Faulkner and Company, una empresa, lo que conocemos como pues una empresa de interiorismo integral, en la que hacían de todo: papel pintado, vidrieras, textiles, mobiliario, azulejos, en fin, todo aquello que aportara algo a lo que para entonces ya se había constituido como en el ideal estético de este movimiento, de este grupo de personas, que no era la belleza idealizada en abstracto, ni era el tipo de belleza que ya empezaba a formar parte de las colecciones de los museos, sino que era la beautiful home, la casa hermosa, la casa bella, ¿no? El lugar. Sí, que es un poco esa en el frase que- tan conocida de Morris de no tengas nada en tu casa que no sea bello o útil. O sea, empiezan a poner de moda que el objeto cotidiano, el objeto que tienes en tu casa, sea bello y lo disfrutes, y sea un gozo tanto para el artesano que lo hace como para el que luego lo va a disfrutar. Sí, en el fondo lo genial de esta historia de Morris es cómo unos estetas, porque eran obviamente unos conocedores del arte de todas las épocas, una gente que se había ido a estudiar a Oxford, unas personas con una sensibilidad estética extrema, eso no les lleva a lo que podríamos considerar que fue después, y lo fue históricamente, el esteticismo, ¿no? Ninguno de ellos se convirtió en un Oscar Wilde, ¿no? Sino que lo aplicaron aplicaron ese ideal a los objetos de la vida cotidiana, a aquello que usamos, a los lugares en los que vivimos, ¿no? De manera que del esteticismo surgió el intento de democratizar el gusto, hacer los lugares donde vive la gente más hermosos y redimir aquello que tiene una función, aquello que es útil, pues de la fealdad o del puro carácter funcional, ¿no? Pero con 2 características importantes. Una, como vemos en esta imagen, era que todo era artesanal. Todo lo hacían a mano, lo estampaban, los papeles y los tejidos los estampaban a mano, en una época en la que ya empezaba a haber otro tipo de máquinas que podían hacer eso. Él se empeñó en los tintes, por ejemplo, que en esos años empezaban a ser sintéticos, pues que fueran o vegetales o animales. Los tejidos hacían todos, los bordados hacían todos a mano, era todo absolutamente artesano y manual. Se tardaba mucho más, era más laborioso. Él además era un hombre que, eso se ha dicho en el vídeo, pero todo lo que salía de su fábrica él lo había aprendido a hacer antes. O sea, se remangaba y se pasaba, era un obsesivo, un maníaco, no tenía tiempo, se dedicaba todas las horas del día. De hecho, cuando murió el médico dijo que había muerto de hacer la vida de 6 hombres en la vida de uno. Todo lo aprendía a hacer y luego se lo enseñaba
a los trabajadores de la compañía. Y el segundo punto es el carácter colaborativo, ¿no? Todos colaboraban, él decía que era la cosa más bella del mundo, ¿no? Que un equipo de gente en el que estuviera lleno de inspiraciones, no solo una. Sí, efectivamente, trabajaban en cooperativas, no eran técnicamente lo que jurídicamente se llama una cooperativa porque, por así decirlo, la mente pensante, el espíritu rector y el capitalista, digamos, era él justificó y argumentó por qué no hizo socios a sus asalariados, pero eso no obstaba para que trabajaran en equipo, trabajaran en gremios y trabajaran artesanalmente y con una cercanía a la naturaleza, no solo en el sentido de los materiales, sino también en la naturaleza como fuente de inspiración, ¿no? Sí. Ellos, y eso se ve pues, en todos los motivos vegetales, obviamente es una naturaleza no copiada, sino evocada, y evocada no directamente de la visión de la naturaleza, sino evocada a través del filtro de la Edad Media, el filtro de las tramas del Renacimiento, el filtro, digamos, de muchos siglos de ornamentación. Esto es el interior de su casa, en la que, bueno, pues vemos una silla Sussex, por cierto, que es la misma que tenemos aquí o que se ha utilizado en algunos de las piezas de la colección de Loewe. Aquí está una página de la compañía. Luego pasó en 1875 a ser Morris & Company porque se cansó un poco de ser el que tiraba del carro y dijo, ya que tiro yo, pues que la compañía esté a mi nombre. Eso es otra paradoja, ¿no?, de su vida, o sea que luego en realidad él era un empresario y tenía trabajadores para él, o sea no era realmente una empresa absolutamente igualitaria. Pero eso está equilibrado, como decías tú antes, por el hecho de que no hubo una sola cosa que hiciera en su vida que no hubiera aprendido personalmente él a hacerla. O sea, no tuvo la idea de que qué hermoso sería en una época industrializada que de pronto hiciéramos tapices de 7 metros tejidos a mano. Él tejió un tapiz de 7 metros a mano. Uno de ellos está en la exposición, uno de la serie de 7 tapices de la leyenda del Santo Grial, porque quería, digamos, aprender a hacerlo para después, hacer lo que hoy probablemente se llamaría controlar el proceso, corregirlo. No era un diseñador en el sentido del diseño renacentista como una cosa mental que después hacen otros con las manos, pero no con las tuyas, ¿no? Era alguien que continuamente aprendió lo que no sabía para saber hacerlo. Eso, la edición de libros, la impresión, todo prácticamente. Y bueno, otro de los contrastes, o no sé si contradicciones también de su compañía, es que él en principio quería un arte para todos, aunque luego, bueno, en el tema político también se fue desengañando que al principio él creía que el arte podía cambiar la sociedad, al final de su vida se dio cuenta que era al revés, que hasta que la sociedad no cambiara no podría cambiar el arte. Y lo mismo en su empresa, ¿no? Porque él quería arte para todos, pero al final, pues un tapiz como este necesitaba el trabajo de 2 hombres durante 2 años y eso hay que pagarlo, cuesta dinero, y el tapiz acababa siendo un producto de lujo que solo podían permitirse unos pocos, aunque al mismo tiempo tuvo como 2 líneas, ¿no? Una más económica, que eran pues este tipo de sillas, por ejemplo, o vendía unos kits que podías comprar y en casa las mujeres hacerse su propio cojín, al menos tener un cojín Morris, si no podías tener los tapices de 7 metros. Es como si hubiera hecho la misma empresa la línea Loewe y la línea Ikea, de alguna manera, ¿no? Pero, por más aparte, esto es algo que le hizo sufrir, porque, claro, Morris no se escapó al hecho incontrovertible de que en una sociedad que cada vez está más dominada por la máquina, realmente el verdadero lujo es la artesanía. La artesanía, que es lo que hay que hacer con las manos, y como se tarda más que lo que tarda una máquina, ese tiempo hay que pagarlo, deviene un artículo de lujo. Si hay un telar que hace ese tapiz en 2 días, obviamente será más barato y podrá estar en más casas que si quieres comprar el de William Morris, que se ha pasado 3 meses haciéndolo y cuesta 3.000 libras de la época. Pero yo creo que una de las cosas que se puede aprender de la vida de William Morris es que cuando se plantean estas paradojas, que se plantean continuamente, que se plantea siempre que alguien, digamos, incide en lo real o en el espíritu de una época y cambia cosas. Este señor está cambiando, está volviendo a reconciliar ecuaciones que llevan separadas mucho tiempo, la belleza y la utilidad, por ejemplo, ¿no? Siempre se incurre en paradojas, porque la realidad es imperfecta, la realidad es compleja, la realidad no tiene soluciones y recetas
fáciles. Una de las cosas que yo creo que hemos aprendido a lo largo del proyecto es que decir simplemente, bueno, Morris se equivocó porque intentó, digamos, hacer arte para todos, pero solo consiguió hacer arte para unos pocos, mayoritariamente porque el arte que hacía era lujo para la aristocracia inglesa. Si te paras ahí, no has entendido nada. No solo de Morris, sino en general de cómo funcionan las cosas en la vida humana, ¿no? Todavía se le pueden dar más vueltas a esa aparente paradoja y contradicción. Sí, y de hecho, bueno, él, las dos últimas empresas de su vida, a la vez que seguía haciendo todo lo demás, fueron la edición de libros, como el ejemplar que hemos visto antes, y la política. Dedicó otra vez su dinero, sus propios recursos, para los últimos años de su vida defender la causa socialista. Dedicarse a ir por toda Inglaterra dando charlas y mítines, financiar revistas, publicaciones. En su propia casa montó la sede de la Liga Socialista de Hammersmith en Londres. Sí. O sea, era un hombre que quiso cambiar constantemente la sociedad a partir de lo que a él le rodeaba, ¿no? No tenía grandes aspiraciones de vamos a cambiar el mundo, sino vamos a empezar primero por tu casa, sí, por tu entorno, por la gente que trabaja contigo, sí, de una manera directa. Efectivamente, eso a lo mejor es para el turno de preguntas si a él le interesa, pero yo creo que una de las cosas que se aprende de Morris es que, por lo menos ahora, que desde él ha pasado pues más de un siglo y pico, que quizás es más humano apostar por las, no sé cómo decirlo, pequeñas reformas con encanto que por las grandes revoluciones excesivamente ambiciosas, ¿no? Como ocurrió, no lo hemos dicho, pero William Morris casi coincide en el tiempo con Karl Marx, al que lee en francés, y se hace marxista, pero es un marxista más bien un marxiano, no un marxista en el sentido de un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, más bien en un sentido particular, porque es un artista leyendo a Marx a través de los ojos de Ruskin, sin acabar de leerlo, porque era muy difícil, y lo sigue siendo hoy, leerse entero el Capital y le costaba, de Marx, y le costaba, además, decía que no entendía nada, pero digamos, no consideró una contradicción que al mismo tiempo que hacía y producía y diseñaba estos panfletos socialistas que, digamos, que hablaban pues de la igualdad, de las injusticias sociales, de la desigualdad más bien, y del deseo de igualdad, estos son estrictamente simultáneos a la producción en su Kelmscott Press de los libros como los que hemos visto antes, o sea, del Chaucer editado por la Kelmscott Press, un libro pues obviamente muy caro, porque era un libro muy sofisticado, tipográficamente increíble. Hacía las dos cosas a la vez, no pensaba que fuera una contradicción seguir, digamos, su carrera de búsqueda de la belleza y al mismo tiempo intentar, en la medida de lo posible, que las condiciones sociales fueran más justas. Murió en 1896, hasta el último momento siguió haciendo vidrieras, libros, papel estampados, papeles pintados, tejidos, bordados, libros, muebles, y dejó toda esa herencia que quizá podríamos decir que por qué fue tan importante entonces y por qué lo sigue siendo hoy. La primera cosa, como escribió Nicolás Pevsner en los años 30, es que fue uno de los pioneros del arte moderno. Introducir la belleza en los objetos cotidianos, sí. Esa quizás sería la primera. Sí, el libro de Pevsner, esa es la primera edición de Londres, creo que es del año 35, se titula Pioneros del Movimiento Moderno y saca en portada a William Morris y a Walter Gropius, que es el fundador de la Bauhaus, escuela que ha marcado, digamos, el diseño moderno y contemporáneo, que literalmente traducido al alemán significa Bauhaus, la construcción de la casa. Hay una línea que va de William Morris y su ideal de la, digamos, de la casa bella, y la idea de Gropius, que no crea la Bauhaus para formar artistas, sino para formar lo que hoy llamaríamos diseñadores, gente que trabaja en todos los oficios, y gente que en el fondo está reunida por la madre de todas las artes, que viene a ser la arquitectura o la casa. Sí. Y en relación con eso, Morris también, un segundo punto importante fue que luchó por la unidad de las artes, por sacar a las artes decorativas de su estatus de artes menores y darles la misma importancia que la pintura, la escultura y la arquitectura. Sí, la época de Morris es la época en la que suena muy raro ahora, porque ahora es la que se empiezan a firmar los muebles, ¿no? Igual que se firmaban las pinturas y los grabados, es decir, porque se considera que son obras de arte cuyo destino no es estar en un pollete, en un museo, sino en una casa y ser usadas.
obras de artes aplicadas. Esto, claro, a oídos excesivamente modernos, pero no modernos de hoy, sino modernos del siglo XVIII, suena como un disparate, pero suena menos disparatado si uno piensa que todos los movimientos de la vanguardia del siglo XX, y aún hoy algún despistado, todos los manifiestos, digamos, todo el ansia que han tenido las vanguardias históricas ha sido justamente hacer un arte que modificara la vida, un arte que estuviera en la vida, no en los museos. Sin menos alaracas, con bastante más modestia y bastante más eficacia, ya lo ha conseguido Morris a finales del XIX. Sí, que al final era pues conciliar lo bello y lo útil, ¿no? Sí, la mano y la mente, y la que cabeza. vaya junto, que no sea algo independiente como pretendía la máquina, que uno pensara y que unas manos que fueran simplemente engranajes de la máquina. Y esto no solo es importante porque eso lo convirtiera en un pionero del movimiento moderno, es importante porque, claro, detrás de parejas de términos tan específicos de la estética o de la moda o del arte como las bellas artes y las artes aplicadas o las artes con mayúsculas y las artes decorativas, hay otras parejas de términos que son que van en esa misma línea y que son muy esenciales para organizar, digamos, la sociedad y para organizarnos como cultura, ¿no? Como por ejemplo la diferencia entre el trabajo y el ocio, o entre el arte y el trabajo, o entre lo que los medievales llamaban, los medievales a los que Morris adoraba, la vida activa y la vida contemplativa, y cómo se articula de una manera humana o más humana, o lo más humanamente posible, cómo se articulan esos principios. Estas eran las preocupaciones de Morris y de sus compañeros, y no solo simplemente diseñar objetos bellos. Y yo creo que así, a modo de conclusión, nos gustaría hablar un poco de qué diría Morris si viniera hoy aquí, o de lo que es la vida hoy en día, en el 2017. Esta es una reproducción de una pintura mural que hay a la entrada de la exposición, que hizo Jeremy Deller en 2013. Jeremy Deller es un artista británico, ganador de premios Turner, importante, un artista conceptual. Y esta pintura, en la que lo que hace es, lo que ha pintado es qué haría William Morris si se levantara hoy en día. Fue un encargo que le hicieron para la Bienal de Venecia de 2013, para el pabellón británico, y lo que pintó fue una protesta contra lo que había ocurrido 2 años antes, que durante la Bienal de Venecia, Roman Abramovich, el magnate ruso, había colocado su yate delante de la vista del pabellón, tapando toda la vista maravillosa de los Giardini de Venecia. Y entonces, como protesta, Jeremy Deller, recuperando la figura de Morris, que como decíamos al principio en Inglaterra es tan importante, tan conocida, pues le pintó cogiendo el barco de Abramovich, que un poco representa todo, gran parte de contra lo que él luchaba, ¿no? Que era el abuso del poder, el derroche, el lujo ostentoso, cogiendo este yate de Abramovich y tirándolo por los aires. A la laguna. A la laguna. Sí, es curioso porque nos hemos arriesgado algo, creo. A lo mejor nadie lo ha notado y el riesgo es estúpido, pero es un poco raro inicialmente que una exposición que trata de un señor que nació en 1836 y murió en 1894 empiece con una obra de 2017, porque el mural está en la fundación ahora y se destruirá después porque es una obra específica para el sitio y se acabó, ¿no? Pero así como la primera foto que hemos puesto era la de un Morris joven, para llamar la atención sobre el hecho de que no hemos hecho una exposición historicista, no hemos querido hacer un acercamiento a una figura del siglo XIX a la voz de miren qué interesante y qué olvidado, sino más bien miren qué interesante y miren qué actual, o cuánto apela a nuestra sensibilidad de hoy. Nos parecía que este también era un buen modo de llamar la atención sobre la actualidad rabiosa de Morris. No puede estar más actualidad porque la semana pasada creo que fue, ¿no? Salió, yo lo he visto en publicado, precisamente salió una ley en Italia que prohibía el aparcamiento de transatlánticos horrorosos en Venecia, con imágenes de estas terroríficas, y se ven los canales y los cruceros inmensos, o sea que no... Ahora, es totalmente actual. Si os contamos la intrahistoria de esta obra de arte conceptual de Jeremy Deller, quizá podamos explicar eso que hemos dicho en algún momento de la conversación, de que es bueno no pararse en las paradojas, en el primer paso de las paradojas de Morris, porque entonces le entendemos mal o lo simplificamos, ¿no? Es una obra de Jeremy Deller que obviamente usa a Morris para protestar sobre, pues eso, el oligarca ruso que coloca su yate delante de los Giardini
Y obviamente usa a Morris, que estaba descontento con su época, pues para hacer una declaración, digamos, agresiva sobre el estado de la cuestión. De acuerdo. Pero ocurren dos cosas. Uno, Jeremy Deller no ha pintado ese mural. Como todo artista conceptual que se precie, Jeremy Deller tiene la idea. Quien lo ha pintado es un señor que ha estado 25 días trabajando en la fundación, de sol a sol, que se llama Stuart Hughes, que está obviamente acreditado. Y eso, digamos que mete una cuña de ambigüedad en el arte político de Jeremy Deller, arte político que es algo muy común en el arte del siglo XX, sobre todo en el conceptual, ¿no? Y por otra parte, sí, Roman Abramovich es un oligarca ruso y tiene un equipo de fútbol y un yate gigantesco, pero también es un coleccionista, también es un mecenas, también financia centros de arte contemporáneo en Moscú, en los que seguramente habrá becas para artistas como Jeremy Deller. Ojo, porque no todo es tan fácil como nos parece, ¿no? Y creo que uno de los aciertos de Morris es haber tenido una especie como de paciencia con la realidad y haber planteado que quizás no podemos cambiar el mundo, por lo menos no podemos cambiarlo de un plumazo y de una vez por todas, como sí intentó de la mano de la filosofía hegeliana vuelta del revés su compatriota, su colega, compatriota no, su conciudadano Marx, pero quizás sí podemos hacer pequeños ejercicios de cambio, ¿no? Creo que es Ettore Sottsass o algún diseñador italiano que ahora no recuerdo, que bueno, puede que yo no sea la medida de todas las cosas, pero desde luego soy la medida de mis sillas y de mis mesas, ¿no? Cuando diseño una silla, no estoy diseñando una silla, estoy diseñando un modo de sentarse. Eso acaba influyendo, ¿no? Eso acaba permeando la sociedad y como dice mi jefe, sin embargo amigo, hay muchas cosas que si Morris aterrizara aquí, pues no le gustaría, ¿no? Pero si le preguntáramos, señor Morris, ¿qué otra época elegiría usted para tener un dolor de muelas? Obviamente diría que hoy, ¿no? Ninguna otra, ¿no? Claro, estaría contento con los avances científicos y descontento con la contaminación. Estaría contento con la mayor igualdad social o menos clases del primer mundo, pero descontento con la concentración de poder y dinero en unos pocos. Estaría descontento con la fealdad, ¿no? Sí, que reina en muchos ámbitos, pero contento con la sostenibilidad de muchas empresas, descontento con lo cual, pues como el mundo que él vivió. Sí, pensaría que por lo menos la parte del mundo en la que él vivió más bien ha mejorado. Obviamente las desigualdades sociales de la Inglaterra de entonces no se dan en la de ahora, que tiene un sistema de salud público, o no se dan tanto, digamos, que tiene un sistema de salud público y en principio todos somos iguales ante la ley y hay pues todas las mejoras, digamos, del nuevo régimen, ¿no? Pero obviamente pensaría que sí, quizás se ha trasladado a otros países donde esas desigualdades existen, ¿no? Claro. O a continentes donde a lo mejor mueren. Luchó por la explotación infantil, que en el primer mundo no existe, pero en el tercer mundo sigue existiendo. Efectivamente. Luchó contra el lujo desmedido, pero sigue existiendo la artesanía y justo ahora parece que se empieza a recuperar el oficio y el trabajo a mano, que luego se tiene que pagar, entonces es solo para unos pocos. Pero son contradicciones que no van a dejar nunca de existir. No sé si, bueno, es antimorrisiano que intentemos concluir algo como definitivo, ¿no? Que no sé, que sirva de guía para sus vidas o para las nuestras. Esto no tiene mucho sentido, pero desde luego el ejemplo de Morris pervive, ¿no? Y digamos, el dedo que pone en las contradicciones, las paradojas, al menos las cosas que hay que pensar, siguen muy, muy vivos, ¿no? Y lo seguirá siendo o lo seguirá estando siempre, porque es uno de esos artistas que es un clásico porque hizo las preguntas relevantes y esas preguntas no se agotan en su época. No es el caso de todos, ¿no? Y la conclusión quizá a la que llegó, que era al final de su vida, lo que decíamos antes, que el arte no podía cambiar, o la percepción del arte, hasta que no cambiara la sociedad. Al final él concluyó, y que yo creo que es nuestra conclusión y la actual, que lo importante es la educación. Lo importante es la educación para poder apreciar un trabajo hecho a mano, para poder apreciar el valor de todo objeto, de cómo se ha elaborado, de quién lo ha hecho, por qué. Sí, o sea, digamos que si queremos sacar una conclusión también de tipo ético o moral, porque por muy confusamente que hayamos conversado María y yo, creo que a todo el mundo le ha quedado claro que Morris no era un diseñador y punto, y nada más, sino que eran muchísimas cosas, es que
efectivamente, seguramente nos lo jugamos todo y aún así hay mucho que resolver en la educación. Es verdad que ahora, por lo menos en el primer mundo, ya no hay educación para unos pocos. Otra cosa es si la educación para todos es el tipo de educación que necesitamos, que queremos, el tipo de educación que nos da las destrezas de conocimiento y las destrezas críticas para decidir libremente, es lo otro que Morris se deseaba para sí mismo y para los demás, en un mundo en el que, digamos, muchas veces las oportunidades son muy difícilmente distinguibles de los peligros, ¿no? Va a seguir habiendo máquinas, vamos a tener la posibilidad de servirnos de ellas vamos o a saber de que cómo nos esclavicen. usarlas, saber para qué son las máquinas, para quitarnos el trabajo duro o para quitarnos todo el trabajo. Y bueno, pues uno puede pensar de manera presuntamente ambiciosa y decir, bueno, pues hay que hacer una revolución y volver al campo y olvidarnos de las máquinas y no tener reloj y vivir y gozar pues, con el cercanos a la trabajo. naturaleza, o puede pensar que eso, en fin, es una estupidez y que lo que hay que hacer sencillamente es preocuparse de los demás y de uno mismo. O sea, en definitiva, yo creo que al final quizás se pueda decir que en lo que Morris y en general Morris en particular ha puesto el acento y ha puesto el dedo es que más allá, digamos, de la creación de objetos bellos, más allá de la necesidad de vivir en una casa confortable, Del hermosa, respeto a la naturaleza, de respetar la naturaleza, de la vida respetar- sencilla. Más allá de todo eso, al final, digamos, el objeto de diseño más preciado que tenemos en nuestras manos somos nosotros mismos. Y no nos diseñamos solos, nosotros mismos estamos rodeados de otras personas. Nuestro autodiseño, por así decirlo, influye en el de los demás y el de los demás influye en los nuestros. Y ese es un planteamiento mucho más ambicioso que otros cuya falta de eficacia o cuya crueldad o cuyo fracaso se ha evidenciado en el último siglo y medio.